Esta es la segunda parte de la charla de ventilación y mecánica respiratoria. ¿Cómo será la relación entre la presión atmosférica y la presión alveolar en la inspiración? ¿Será que la presión atmosférica es mayor que la presión alveolar? ¿O será que durante la inspiración la presión atmosférica es igual que la presión alveolar? ¿O será que durante la inspiración la presión atmosférica es menor que la presión alveolar? Para que el aire pueda entrar, como se ve claramente, debe existir una presión negativa. Si no existe una presión negativa, el aire nunca va a entrar. Bien. Es decir, la presión alveolar debe ser mucho más negativa que la presión atmosférica. Bien. Si la presión alveolar no tiene un valor negativo, pues nunca va a entrar aire a la vía aérea. ¿Es correcto? ¿Qué ocurre durante la expiración? ¿Sí? Todo lo contrario. Si queremos de que salga el aire, la presión alveolar va a tener que ser mucho mayor que la presión atmosférica para que pueda salir el aire. Si la presión alveolar es igual que la presión atmosférica, sencillamente no hay flujo de aire. Y si la presión atmosférica es mucho mayor que la presión alveolar, pues lo que va es a entrar aire. Entonces, en la expiración, la presión alveolar es mucho mayor que la presión atmosférica. ¿En qué situación se da, entonces, que la presión atmosférica es igual a la presión alveolar? En dos momentos. Al finalizar una inspiración máxima o al finalizar una expiración máxima. Son dos momentos, dos milisegundos del patrón respiratorio en el cual no existe flujo de aire. Bien. ¿Y qué ocurre cuando el paciente realiza una inspiración máxima o una expiración máxima? Son pequeños milisegundos en los cuales las dos presiones se igualan. Bien. ¿Cómo conocemos el volumen después de una inspiración máxima? Esto sería conociendo la capacidad pulmonar total. ¿Cómo conocemos el volumen restante después de una expiración máxima? Esto es la capacidad residual funcional. Bien, entonces la capacidad residual funcional, como veíamos en la primera charla, es la suma del volumen residual más el volumen de reserva expiratoria. Bien, ¿cuándo el paciente va a tener una capacidad residual funcional en su pulmón? Después de una expiración máxima. ¿Listo? Es el volumen restante después de una expiración máxima. Bien. Y el paciente después de una inspiración máxima vamos a poder determinar su capacidad pulmonar total. ¿Es correcto? ¿Y qué significa entonces que la presión atmosférica sea igual a la presión alveolar? De que el flujo de aire es nulo. Bien, entonces en dos momentos del ciclo respiratorio el flujo de aire es nulo. Bien, al finalizar una inspiración máxima y al finalizar una expiración máxima. Y después de una expiración máxima el paciente va a estar en capacidad residual funcional. Bien. El pulmón es una estructura totalmente distendible, ya hablamos en la primera charla de distensibilidad de compliance. Sin embargo, si el pulmón no estuviera sometido a diferencia de presiones, presión alveolar, presión atmosférica, presión transpulmonar, el pulmón se colapsaría, ¿sí? Ahora, ¿cuándo se expande rápidamente? Se expande rápidamente cuando la presión pleural sea menor que la presión alveolar. Si tenemos una presión pleural bastante negativa, entonces va a existir una expansión pulmonar. Bien. La diferencia entre la presión pleural y la presión alveolar es lo que conocemos
como presión transpulmonar o retracción elástica del pulmón. Bien. Entonces, ¿de qué va a depender la expansión pulmonar? Va a depender de la diferencia entre la presión dentro del alvéolo frente a la presión que se encuentra en la pleura. En la medida en que la presión pleural sea más negativa, el pulmón se va a expander. ¿Listo? ¿Por qué son importantes estas diferencias de presiones o esta presión transpulmonar? Porque es lo que va a determinar el volumen pulmonar. La presión transpulmonar es lo que determina el volumen pulmonar. Mientras que la diferencia entre la presión atmosférica y la presión alveolar, como veíamos al principio, lo que determina es el flujo de aire. Bien, repito, lo que determina el volumen pulmonar es la presión transpulmonar. Lo que determina el flujo de aire es la diferencia entre la presión atmosférica y la presión alveolar. Bien. Por ejemplo, en el caso del neumotórax, la presión pleural es 0, ¿sí? La presión transpulmonar es 0, ¿sí? Y todo queda entonces en presión alveolar y el alvéolo siempre tiende a colapsarse. Bien. Veamos un poco entonces en este gráfico, localicemos anatómicamente este juego de presiones. La fuerza de retracción del pulmón entonces va a ser esta lucha entre la presión pleural y la presión alveolar. Bien. Esta presión, la presión pleural, es una presión que es negativa y que siempre va a ser, tiende durante el ciclo inspiratorio a ser más negativa que la presión alveolar. Bien. Ahora, la diferencia entonces entre la presión del alvéolo y la presión en la pleura va a ser lo que conocemos como presión transpulmonar. Bien. Esta diferencia entre el alvéolo y la pleura, y que es lo que va a determinar el volumen pulmonar. Va a existir también una presión transmural de las vías aéreas, que es igual a la presión que encontramos en la vía aérea frente a la presión pleural. Bien, acordémonos de que no solamente el parénquima pulmonar está sometido a presiones, sino también la vía aérea. Bien, el símil de la presión transpulmonar sería la presión transmural. Bien, pero esto localizado es en la vía aérea. Bien. Ahora, la presión transtorácica va a ser igual a la diferencia entre la presión pleural, y la presión que vamos a la presión atmosférica. Bien. Entonces, tenemos presión transpulmonar, que es la diferencia de presiones entre el alvéolo y la pleura. Presión transmural, que es la diferencia entre la presión de la vía aérea y la presión pleural. Y tenemos la presión transtorácica, que es la diferencia entre la presión pleural y la presión atmosférica. Bien. La ventilación, este intercambio de aire, no es homogéneo en el pulmón. Bien, en términos generales, cuando realizamos una maniobra inspiratoria, el gas tiende usualmente a difundirse, a recorrer principalmente las bases pulmonares. Bien, entra un mayor flujo inicialmente a las bases pulmonares, ¿sí? Por eso se dice de que las bases pulmonares son la reserva inspiratoria, donde inicialmente llega el aire, ¿sí? Mientras que el vértice pulmonar funciona como una gran reserva expiratoria. Bien. Ahora, ¿qué es lo que ocurre?
La base del pulmón tiene una presión intrapleural, una presión pleural menos negativa que el vértice pulmonar, justamente por el efecto del peso. Bien, el efecto del peso hace entonces que en las bases esta presión pleural no sea tan negativa como si ocurre en los vértices pulmonares. Bien, es decir, la presión pleural tiene un valor más negativo en los vértices pulmonares y no tan negativo en las bases pulmonares. Bien. Esto quiere decir entonces que las bases pulmonares tienen una presión de expansión pequeña, ¿sí? Las bases pulmonares se van a expandir bien durante la inspiración. Y al expandirse mejor en la inspiración que los vértices pulmonares, van a ser regiones mejores ventiladas que los vértices pulmonares, ¿sí? Es decir, las bases pulmonares son mucho más distensibles. Y aquí vemos el símil del resorte, ¿sí? No es lo mismo la capacidad que tiene para distenderse un resorte que está comprimido, que tiene, por ejemplo, 30 centímetros en los cuales todavía puede expandirse, que un resorte el cual no permanece tan comprimido, tiene muy poca distancia adicional para distenderse. Este es el caso del vértice pulmonar. El vértice pulmonar, ¿sí?, tiene una mayor presión pleural, está sometido a una mayor presión pleural. Esto quiere decir, si miremos, en este gráfico la presión pleural sería como esta carga, esta masa, bien, con lo cual, debido a que está sometido a una mayor presión pleural, ¿sí?, o una gran presión de expansión, va a tener un gran volumen en el reposo. Miremos que este resorte, por ejemplo, es mucho más largo que este resorte, ¿sí? Debido a esa mayor presión pleural, está mucho más expandido siempre que la base. La base siempre está más colapsada, ¿bien?, porque está sometida a todo el peso del pulmón. Pero como está ya más distendido, tiene menor capacidad para tener una distensión extra, frente a la base que, sí, como está más comprimida, tiene una mayor capacidad para una distensión extra. Bien, esto hace entonces que las bases pulmonares tengan una mejor ventilación que los ápices pulmonares o vértices pulmonares. Bien, por eso se llama que las bases son reserva inspiratoria y los vértices o ápices son reserva expiratoria. Y aquí lo vemos. Es decir, aquí tenemos la base pulmonar. La base pulmonar no está sometida a una presión pleural tan negativa. En cambio, mire, el vértice pulmonar tiene una presión pleural mucho más negativa, ¿sí? La base pulmonar no tiene una presión pleural tan negativa, justamente porque es contrarrestada por el peso del pulmón, con lo cual entonces tiene una mucha mayor capacidad para cambiar de volumen respecto al ápice pulmonar, al vértice pulmonar. Bien, puede cambiar de volumen, puede estar en un 20% y puede ir hasta un 60, 70%, mientras que el ápice pulmonar ya está distendido, ya está en el 60% del volumen que puede tener. Las cosas cambian cuando el paciente está respirando volúmenes bajos, ¿sí? Por ejemplo, luego de una expiración forzada. El paciente hace una expiración forzada, queda en capacidad residual funcional y lo que va a quedar es volumen residual y volumen de reserva expiratoria. Bien, cuando el paciente hace una expiración forzada, ¿qué es lo que ocurre con las bases? ¿Sí? En las bases aún más están sometidas a una
tienen una presión pleural aún menos negativa, ¿sí? Aspiración forzada. Las presiones intrapleurales ya no son tan negativas, ¿bien? Porque el pulmón no se expande bien después de una aspiración forzada, ¿sí? El pulmón no se expande bien y las fuerzas de retracción elástica son menores. La presión intrapleural en la base, aquí vemos, supera la presión atmosférica. La presión pleural en la base supera la presión atmosférica, así entonces la base no se va a expandir, ¿sí? Acordémonos que para que se expanda, siempre la presión pleural tiene que ser más negativa que la presión atmosférica. Si la presión alveolar es mayor que la presión atmosférica, no existe expansión pulmonar, ¿sí? No existe flujo de aire. Exactamente. Entonces, al no existir flujo de aire, pues la base no se va a expandir. Mientras que el vértice pulmonar, el vértice pulmonar queda en una mejor situación después de una expiración forzada. Si bien va a disminuir, se va a aumentar el valor de la presión intrapleural, va a ser menos negativo, todavía tiene mucho más chance de dónde crecer y puede ventilarse y expandirse mucho más. Bien. Entonces, con volúmenes pulmonares bajos, las bases pulmonares no ventilan tan bien como los vértices pulmonares. Si el paciente está respirando a un volumen pulmonar normal, las bases deben ventilar mejor que los ápices. Cuando el paciente respira a volúmenes pulmonares bajos, por ejemplo, tiene alguna patología restrictiva, los ápices van a ventilar mejor que las bases. Y en la medida que el paciente va mejorando, las bases comienzan a ventilar mejor. El tórax entonces también es una estructura que se distiende. El pulmón siempre va a tener una tendencia a colapsarse y eso va a ser equilibrado también por la pared torácica que va a evitar ese colapso. Cuando un paciente realiza una expiración forzada y se encuentra en capacidad residual funcional, que sería esto, en ese momento existe un equilibrio en el cual después de una expiración forzada, obviamente el pulmón tiende a empujar el aire hacia afuera y la pared torácica se contrae, con lo cual va a existir en ese momento en la capacidad residual funcional un equilibrio entre ambos empujes, entre el empuje de la pared torácica y el empuje propiamente del pulmón para sacar el aire. Y como no hay flujo en capacidad residual funcional, entonces se alcanza justamente ese equilibrio entre la presión torácica o de la caja torácica y la presión pulmonar. La pared torácica tiende a expandirse a todos los volúmenes, como vemos acá. ¿Sí? Vemos que el tórax la pared torácica tiende a expandirse en todo el rango de volúmenes posibles hasta que se llega a un 75% de la capacidad total, pulmonar total. Cuando ya se llega al 75%, a los 2/3 de la capacidad pulmonar total, ya el tórax no se distiende más. Miremos de que ya se acaba la pendiente. El tórax se distiende hasta que llegamos al 75% de la capacidad pulmonar total. Más allá el tórax no se va a distender. No es una relación lineal. Bien. Mientras el pulmón sí también tiende a cambiar a todos los volúmenes y quizás ahora lo que nos interesa en esta gráfica es esta acción conjunta entre el pulmón y la pared torácica. Bien. En conclusión, la diferencia entre las presiones alveolares y atmosféricas es lo que va a determinar el flujo. La diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural es lo que determina el volumen. La velocidad de distensión pulmonar y de la caja torácica son distintas, vemos que son distintas, pero son complementarias.
Bueno, entonces examinemos el juego de presiones durante el ciclo respiratorio. Cuando el paciente está en capacidad residual funcional, habíamos mencionado de que la presión alveolar es igual que la presión atmosférica, por lo tanto no existe flujo pulmonar. En ese momento, cuando estamos en capacidad residual funcional, no existe flujo de aire. Bien, no existe flujo de aire. El volumen pulmonar va a estar dado exclusivamente por la presión pleural, dado que la presión alveolar es de 0, bien, igual que la presión atmosférica. Y la presión dentro de la vía aérea va a ser una presión que se va a oponer a la presión pleural para mantenerla abierta. ¿Sí? Si tiene un valor de menos 5 centímetros de agua, la presión pleural, la presión de la vía aérea debe ser de más 5 centímetros dada la distensibilidad de las estructuras para mantener la vía aérea permeable. Bien. Durante la inspiración, entonces, la presión pleural, se va a hacer mucho más negativa, justamente por la contracción diafragmática. Eso se va a transmitir a la presión alveolar, la cual también se va a hacer más negativa. La presión alveolar va a ser mayor que la presión atmosférica y entra el aire. Aquí lo vemos. ¿Existe un cambio en el volumen pulmonar? Sí existe un cambio en el volumen pulmonar porque cambia la presión pleural respecto a la presión alveolar. Entonces aumenta el volumen pulmonar. ¿Va a cambiar el flujo de aire? Sí, porque la presión alveolar va a ser más negativa que la presión atmosférica y la vía aérea se va a mantener abierta. En medio de esta inspiración existe una retracción elástica del parénquima pulmonar y del tejido y los tejidos adyacentes. Existe una tracción por parte de estos tejidos que va durante la inspiración que va a mantener la vía aérea permeable. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el comienzo de la inspiración entonces es verdad? La caída de la presión pleural hace que el pulmón se expanda y su aumento hace disminuir la presión alveolar y el aire entra. O la caída de la presión pleural hace que la presión alveolar disminuya la misma cantidad. El cambio de presión hace que el aire entre y se insufle el pulmón. Claramente es la caída de la presión pleural la que hace que el pulmón se expanda. ¿Sí? Y justamente esa caída, ese valor mucho más negativo de la presión pleural va a disminuir la presión alveolar y es lo que hace que el aire entre. ¿Qué pasa al final de la inspiración? Una inspiración máxima cuando alcanzamos valores cercanos a la capacidad pulmonar total. ¿Sí? Al final de la inspiración, acordémonos de que después de que se alcanza el 75% de la capacidad pulmonar total, el tórax no se puede expandir más, ¿sí? Entonces se llega a un momento en el cual no hay más expansión, el tórax no se puede expandir más, la presión alveolar es igual que la presión atmosférica y no existe flujo de aire. Y la presión pleural está en su máximo valor, ¿bien? En su máximo negativo. Entonces, si existe un cambio en el volumen pulmonar, el cambio es máximo. Al final de la inspiración no hay flujo de aire porque ya no hay más distensión de la caja torácica, ni tampoco del pulmón, alcanzó su máxima distensibilidad, y la vía aérea por tracción radial está totalmente abierta. Cuando el paciente expira, ¿qué es lo que ocurre? La expiración es un proceso, como veíamos, pasivo. Entonces, existe una relajación del diafragma. Esa relajación va a llevar a que la presión pleural disminuya, ya no es tan negativa, disminuya. Incluso la presión alveolar alcanza un valor positivo por encima de la presión atmosférica. Cuando alcanza la presión alveolar un valor
por encima de la presión atmosférica es cuando ocurre el flujo expiratorio. Bien. Entonces, si existe un cambio de volumen pulmonar, la relajación muscular hace más positiva la presión pleural, o sea, disminuye la presión pleural. Existe una salida de aire porque la presión alveolar es mayor que la presión atmosférica. Y la vía aérea se va a mantener permeable, ¿sí? Se mantiene permeable durante una expiración normal. Ya miraremos qué es lo que pasa durante la expiración forzada. Bien. Entonces este es el cambio de presiones. Vemos cómo la presión alveolar disminuye durante la inspiración y se vuelve positiva en la expiración. El flujo de aire que va a seguir justamente a los cambios entre presión alveolar y presión atmosférica, y cómo la presión pleural alcanza su máximo valor negativo en el transcurso de la inspiración y vuelve a un valor muy similar entre el valor de que tiene cuando se alcanza el final de la inspiración respecto al final de la expiración. Y la diferencia entre estas presiones es lo que va a dar a los cambios en el volumen. ¿Ven? Entre mayor diferencia haya, aquí hay poca diferencia, aquí hay mayor diferencia, aquí hay mucha más diferencia, de lo que va a permitir cambios en el volumen. Hablemos ahora entonces de la resistencia en las vías aéreas. Hablemos un poco entonces de la resistencia. Habíamos mencionado que la resistencia es igual a las diferencias en el flujo ocasionadas por cambios en la presión. Bien. La resistencia es inversamente proporcional entonces al radio de cualquier vía de conducción. Bien. Entre menor sea el radio de una vía de conducción, mayor va a ser la resistencia, y no es una relación, es una relación que es totalmente exponencial. Bien. Ahora, esto es lo que conocemos como el flujo laminar. Bien. Existen otros tipos de flujo que se pueden dar en la vía aérea, el flujo turbulento y el flujo transicional. Bien. Cuando existe un flujo de alta velocidad, comienza a aparecer inestabilidad en este flujo, en las diferentes ramas, en las diferentes divisiones. Choca el flujo de aire contra las diferentes segmentaciones y se forman remolinos. Y esto es lo que ocurre en los bronquios. En los bronquios lo que nosotros tenemos es un flujo transicional, no es un flujo laminar como es el que ocurre en la vía aérea superior. Cuando comienza la segmentación pulmonar ya pasamos a un flujo transicional donde se forman pequeños remolinos justamente en cada una de las segmentaciones. Hablamos de un flujo turbulento, caótico, cuando la velocidad del aire o del flujo es tan elevada de que desorganiza la corriente de aire, ¿sí? Este es el flujo, es un flujo que no es efectivo, como nos damos cuenta, no es un flujo efectivo que lleve una apropiada cantidad en este caso, de oxígeno a las vías terminales. Bien. Ahora, este flujo turbulento se puede disminuir en la medida que disminuya también la densidad del aire. Esto va a depender el flujo también de la densidad del aire. Cuando hay flujo turbulento, por más aumento en la presión, no se va a alcanzar una mejoría en el flujo. Mientras que cuando hay un flujo laminar, cambios en la presión son directamente proporcionales a cambios en el flujo. Bien, esto es justamente el flujo turbulento, es lo que ocurre cuando tenemos un niño que está llorando. Bien, cuando el niño llora, la velocidad del aire es supremamente elevada, se forma un flujo turbulento y es un flujo que no es efectivo, que no le va a aportar oxígeno. Bien, por eso una medida que es totalmente fisiológica para el manejo de la hipoxemia y para el manejo de la hipoventilación es tratar de calmar al niño para disminuir la cantidad de flujo turbulento y tener un flujo laminar, donde esa
fuerza que está haciendo para tratar de, dependiendo de la patología que tenga, para eliminar el aire o para que entre el aire, en el caso de patología de vía aérea superior, sea efectivo. Bien. ¿Dónde se localiza la resistencia en la vía aérea? La resistencia en la vía aérea está dada fundamentalmente en la vía aérea superior. En la vía aérea inferior la resistencia disminuye. Una única vía pequeña provee obviamente más resistencia que una única vía aérea grande. Pues resulta que la estructura de nuestro sistema respiratorio no es esa. Nosotros tenemos una única vía aérea con múltiples pequeñas vías aéreas. Entonces la resistencia del flujo va a depender de la cantidad de vías paralelas. Entre más vías paralelas, entre más segmentación, entre más vías subdivididas, justamente entonces esa resistencia se comienza a repartir y comienza a disminuir. De tal suerte que vías aéreas grandes y de mediano tamaño van a presentar una mayor resistencia que numerosas pequeñas vías aéreas. Bien, esto aquí ejemplificado, ¿sí? No es lo mismo el tránsito y el caos en el tránsito cuando solamente existe una vía, donde existe más chance de que exista resistencia, flujos turbulentos, que cuando existen múltiples vías por donde se puede transitar. Al existir múltiples vías, muchos colaterales, o en el caso del pulmón, una segmentación pulmonar que multiplica la cantidad de opciones que puede tomar el aire, entonces la resistencia, o en este símil, el tránsito, la obstrucción al tránsito disminuye. Bien. ¿Cómo medimos la resistencia? Se mide a través de la espirometría, esa es una opción, ¿sí? Nosotros podemos medir la resistencia midiendo flujos expiratorios medios, como es el flujo expiratorio medio forzado 2575. Justamente cuando el paciente hace una expiración forzada, en estos flujos medios vamos a poder tener una medición de la resistencia. Pero ¿qué es lo que ocurre? Por más que aumente el esfuerzo expiratorio, esa obstrucción, esa resistencia no va a cambiar. Acordémonos de que la resistencia solamente va a depender del volumen pulmonar, no va a depender del esfuerzo. Y eso lo vamos a mirar más adelante, ¿sí? Ahora, justamente esa resistencia va a ser diferencial, como veíamos anteriormente, de acuerdo al diámetro de la vía aérea. Entre más pequeña la vía aérea, son más depresibles, pero también son mucho más colapsables, ¿sí? Y justamente esta disminución en el flujo expiratorio es lo que es la característica que veíamos en la charla anterior de las patologías obstructivas como el asma. Disminuye el flujo expiratorio. Bien, justamente en el caso del asma existe una reducción en el calibre de la vía aérea dado el fenómeno inflamatorio de múltiples causas, que va a reducir la capacidad para sacar el aire y va a aumentar el volumen residual. Ahora, la tracción radial circundante del tejido pulmonar es la que va a sostener los bronquios, y es lo que va a permitir cambios en el calibre de la vía aérea, ¿sí? Si el pulmón se expande, esa tracción radial aumenta y aumenta entonces el diámetro de la vía aérea, que es lo que veíamos en el ciclo pulmonar, ¿sí? Cuando el pulmón se expande, también aumenta la tracción radial y eso es lo que mantiene la vía aérea permeable, ¿sí? La resistencia disminuye cuando cuando existen cambios en el volumen pulmonar. Bien, aquí vemos en esta gráfica la resistencia en la vía aérea de acuerdo al volumen pulmonar, ¿sí?
En la medida en que aumente el volumen pulmonar, va a disminuir la resistencia de la vía aérea. En la medida en que aumente el volumen pulmonar, va a disminuir la resistencia en la vía aérea, porque a mayor volumen, mayor tracción radial del tejido pulmonar que va a mantener la vía aérea permeable. La conductancia es el inverso de la resistencia. Entonces, a medida que aumenta el volumen pulmonar, aumenta la conductancia o se reduce la resistencia. Bien. Los agonistas beta 2 van a causar broncodilatación por relajación del músculo liso, van a disminuir la resistencia, mientras que el estímulo parasimpático o el descenso de la presión de CO2 va a tener un efecto contrario, aumentar la broncoconstricción. Veamos cómo es esto de los cambios entonces en el flujo de acuerdo al esfuerzo. Esta es una curva en la cual vemos un paciente con distintos esfuerzos expiratorios, ¿bien? Un paciente que realiza un esfuerzo expiratorio máximo, dos casos en los cuales el esfuerzo expiratorio no es máximo. Vemos que siempre, independiente de cómo comencemos a expirar, si se hace una expiración forzada o si se hace una expiración sin tanto esfuerzo, la última parte de la curva siempre es la misma. ¿Sí? La parte descendente de la curva sigue el mismo camino, o sea, está pendiente de la misma. O sea, que independiente del esfuerzo expiratorio, el flujo final va a ser el mismo. Bien. Por lo cual el flujo solamente, como veíamos en las gráficas anteriores, va a estar limitado por el volumen pulmonar, no por el esfuerzo. Bien. Y aquí vemos a distintos volúmenes pulmonares, el 90% de la capacidad pulmonar total, el 60% y el 40%, y cómo va a cambiar el flujo. Bien, entre mayor sea la capacidad pulmonar, mayor va a ser el flujo, entre menor sea la capacidad pulmonar, menor es el flujo. Entonces, pacientes que tienen patología que afecta la capacidad pulmonar, como la patología restrictiva, van a tener una disminución en el flujo en la vía aérea. ¿Listo? Pero vemos también de que se alcanza una meseta especialmente en pacientes con capacidad pulmonar total del 60 y 40%. ¿Sí? En cierto momento, en estos pacientes, así aumente más la presión pleural, no se va a lograr un mayor cambio en el flujo, porque se alcanza un nivel de meseta. ¿Listo? Quizás la diferencia va a estar en volúmenes pulmonares altos. Bien, entonces con volúmenes pulmonares grandes, por ejemplo, un paciente con una enfermedad obstructiva tipo enfisema, la velocidad del flujo va a seguir aumentando a medida que aumenta el esfuerzo expiratorio. Pero en pacientes que tienen patología asmática controlada o pacientes que tienen enfermedades restrictivas, con que tienen volúmenes promedio, volúmenes pequeños, la velocidad del flujo no va a aumentar, después de cierto valor de presión pleural. En esta situación es claro que el flujo es independiente del esfuerzo. La excepción a la regla es cuando existe un volumen pulmonar alto. Entonces, ¿por qué ocurre esto? La respuesta es por la compresión de las vías respiratorias dada la presión intratorácica. Examinemos este concepto. Cuando el paciente realiza una expiración forzada, ¿sí? El flujo va a estar determinado por la diferencia entre la presión pleural y la presión alveolar. Bien, en el momento en que el paciente hace una expiración forzada, ¿sí? Cuando se realiza la expiración forzada, la presión pleural se hace menos negativa porque estamos expirando, y lo mismo la presión alveolar. Bien.
Cuando el paciente expira, se va a disminuir el volumen pulmonar. Bien. Y cuando se reduce, entonces, el volumen pulmonar, van a existir entonces aumento en las presiones. Bien. Examinemos esto último en el siguiente diagrama. Aquí tenemos una expiración forzada en un sujeto normal. ¿Sí? La presión pleural es bastante positiva, mucho más positiva la presión alveolar, y esa presión alveolar, a medida que va transcurriendo el viaje del flujo a través de la vía aérea, va pasando de más 90, 80 a 60 y a 20 hasta que alcanza la presión atmosférica. Bien, pero va a existir un punto en el cual la presión fuera de la vía aérea va a ser igual que la presión dentro de la vía aérea. Bien, miremos acá este caso. En este caso, la presión de la vía aérea es de 60, ¿sí? Y la presión fuera de la vía aérea también es de 60. Bien. Ese es el llamado punto de igual presión. Y es en este punto donde al existir igualdad de presiones dentro de la vía aérea respecto a fuera de la vía aérea, donde tiende a colapsar. Tiende en este punto de igual presión, donde la presión de la vía aérea es igual a la presión fuera de la vía aérea, es en este punto donde la vía aérea tiende a colapsar. Bien, en estas aguas abajo del punto de igual presión, o sea, está, digamos acá abajo, no se colapsa la vía aérea porque la presión alveolar es mucho mayor que la presión fuera, la presión externa de las estructuras circundantes. Bien, pero en el momento en que la presión de la vía aérea sea menor que la presión fuera de la vía aérea, entonces la presión fuera de la vía aérea va a tender a colapsar la vía aérea. ¿Por qué no se colapsa en una persona normal? Por el cartílago. Porque resulta que ese punto de igual presión ya sucede en la vía aérea superior. Y el cartílago va a evitar la compresión por la igualdad de presiones dentro y fuera de la vía aérea. ¿Qué es lo que ocurre en la patología obstructiva, como el asma? Ese punto de igual presión se desplaza fuera de la protección que pueden dar los cartílagos. Se desplaza tanto como hasta la pequeña vía aérea. Bien, entonces es un paciente que tiene una patología obstructiva. Ese punto de igual presión se da en la pequeña vía aérea y ocurre un colapso, en bronquiolos que no tienen estructura cartilaginosa y se colapsan. Porque la presión en ese momento fuera de la vía aérea es mucho mayor que la presión de la vía aérea. ¿Listo? Entonces, lo que ocurre en la patología obstructiva, para resumir, es un desplazamiento del punto de igual presión. El punto de igual presión es el punto en el cual la presión de la vía aérea es igual a la presión fuera de la vía aérea. Y luego de ese punto, la presión de la vía aérea es superior y tiende entonces a colapsar a la vía aérea. En el sujeto normal no se da porque ese colapso se da cuando en estructuras ya cartilaginosas que protegen del colapso, pero en la patología obstructiva se desplaza ese punto de igual presión y el colapso ocurre en la pequeña vía aérea. Bien. Se puede profundizar más en el libro de Fisiología Respiratoria de John West, que está disponible en el caso en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, en la Biblioteca Médica, o se puede también disponer de los videos del mismo autor que tiene el Internet.